Hola a todas las personas que siguen este canal. Nos encontramos el día de hoy hablando en este caso sobre tipos de texto y cómo utilizarlos cuando tenemos textos de tipo inferencial en pruebas principalmente de inglés de lectura. Sin embargo, hay que aclarar este tipo este análisis de tipos de texto se puede utilizar para cualquier tipo de lectura. También para lectura crítica será muy útil. Por lo tanto, pues los invito a aprovechar este aprendizaje que tendremos en este video. Para empezar, vamos a hablar de tipos de análisis textual. En realidad, más que tipos de análisis textual, es qué niveles de análisis textual nosotros hacemos normalmente cuando leemos. Entonces, la sugerencia que siempre se da es que vamos a analizar un texto desde tres niveles. La microestructura, que hace referencia al análisis de palabras y oraciones. Entonces, por ejemplo, si hablamos de que hay partes de la palabra, una palabra compuesta, por ejemplo, si uno dice, por ejemplo, no sé, principalmente motocicleta, uno sabe que hay una palabra compuesta que habla de moto, bicicleta, porque habla de que es una bicicleta con motor, por ejemplo. Entonces ahí hacemos un análisis de una palabra compuesta. Eso es un análisis de microestructura. Otros elementos de análisis de microestructura tienen que ver con, por ejemplo, sinonimia y parafraseo, que tiene que ver cómo analizamos las oraciones y cómo las expresamos en otras palabras. En otros videos ya hemos hablado anteriormente sobre el parafraseo, la sinonimia. Es un análisis de microestructura que hay que tener en cuenta. Otro nivel de análisis textual es la macroestructura, que hace referencia a los temas encontrados en un texto y lo que podemos encontrar en un párrafo. ¿Qué es un párrafo principalmente? Un párrafo es una división de un tema presentado en un texto. Entonces, cuando nosotros tenemos un texto que tiene 4 párrafos, hablamos de que es un texto que tiene 4 subtemas. Entonces nos da la posibilidad que cuando tenemos un párrafo podemos analizar y podemos subtitular ese párrafo dependiendo del tema del cual estemos hablando. Entonces eso es un elemento importante a la hora de analizar cualquier tipo de texto. Después tenemos la superestructura, que habla sobre los tipos de texto. Sobre esto nos vamos a centrar principalmente en este video, porque es el primer análisis que tenemos que hacer a la hora de abordar un texto de nivel inferencial. Hay que identificar qué tipo de texto tenemos. Y para ello, pues, está preparado este material, que es de HIC Publications, que habla sobre algunos tipos de texto y algunos ejemplos que se pueden usar. Entonces vamos a tener este elemento que está acá, que habla pues precisamente de las características, y esto que es un ejemplo de un tipo de texto del cual explicamos. Entonces vamos a empezar con el texto narrativo. ¿Listo? Lo más importante de cada tipo de texto es entender la intención comunicativa. Si nosotros entendemos cuál es la intención comunicativa del texto, vamos a entender qué tipo de texto tenemos. Entonces, ¿cuál es la intención de un texto narrativo? El texto narrativo lo que intenta es contar una historia, básicamente. Contar una historia. Normalmente, para identificar un texto narrativo, pues usamos verbos en pasado, porque normalmente cuando uno cuenta una historia, pues la cuenta precisamente teniendo en cuenta los hechos del pasado. ¿Qué elementos podemos encontrar ahí principalmente? Entonces tenemos unos personajes que realizan la historia, un contexto, un tiempo y un lugar específico donde se realiza esa historia, un narrador, alguien que cuenta la historia. Y ese narrador puede ser omnisciente, es decir, que todo lo sabe, que puede conocer los pensamientos de los personajes, que puede ir hacia lo privado de cada personaje y puede ayudarnos en ese aspecto. Y tenemos un narrador personaje, que es el narrador omnisciente es un narrador en tercera persona, es decir, no hace parte de la historia, pero sí cuenta todo lo que pasa alrededor de ella. Y tenemos un narrador personaje, es un narrador que hace parte de la historia y que cuenta la historia de acuerdo a su punto de vista. No puede saber lo que los demás piensan y generalmente es o un protagonista o alguien cercano al protagonista y que va contando los hechos según los ve. ¿Listo? Entonces tenemos aquí algunas partes del texto narrativo. Entonces tenemos una orientación que habla de los personajes y describe cuál es el contexto. Hay un elemento central de la narración que es el conflicto. El conflicto básicamente es una situación que cambia el curso normal de los hechos.
y que pues hace que la historia se desarrolle precisamente. Entonces lo que hace que la historia se cree pues es precisamente el conflicto, y la finalidad es poder resolverlo. ¿Cómo resolver ese conflicto? Depende mucho de cómo esté desarrollada la historia. Y finalmente, en algunos casos se utiliza, por ejemplo, lo que es la coda, que habla de cómo el personaje ha cambiado de acuerdo con el proceso de la historia y que ha aprendido a partir de eso, pero pues no necesariamente funciona así. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de cómo usarlo. Entonces les sugiero que vean con cuidado esta columna, porque ahí van a encontrar algunas palabras que les puede servir para identificar textos narrativos. Entonces verbos, qué tiempos verbales se usa, como ya les dije, el pasado simple, citas posibles que se pueden encontrar, algunas conjunciones y conectores que también son útiles para textos narrativos. No voy a centrarme en ello tanto, porque la idea es que ustedes pues un poco profundicen en ese tema. Aquí tenemos un ejemplo de texto narrativo. Tenemos este texto de Robin Hood que tiene pues esos elementos, ¿no? Un título, la contextualización, el conflicto como tal con su resolución y una conclusión del tema. Entonces, bajo estos elementos podemos encontrar esto. Lo importante es identificar los elementos anteriormente descritos. Continuando con ese proceso, vamos a hablar ahora pues de un texto informativo, en este caso señalado desde un recount, que pues básicamente un texto informativo lo que intenta es precisamente también expresar hechos en pasado, pero teniendo en cuenta experiencias o anécdotas que cuenta una persona. Entonces normalmente también vamos a tener unos personajes. Lo importante con los recounts básicamente es contestar estas preguntas: decir quién, qué, cuándo, dónde y por qué sucedió un determinado hecho. Está presentado de modo secuencia de eventos. Entonces pasó esto, pasó luego esto. Normalmente presentados en forma cronológica. Y va contando pues la historia que se va desarrollando en ese aspecto. Vamos a hablar de pues que se va contando la historia y a partir de eso se genera una conclusión. Y aquí tenemos un ejemplo de una anécdota, ¿no? En este caso, en la playa. Entonces cuenta cómo fue que se realizó todo esto. Primero hay una contextualización, que hay dos personajes, un amigo y ella, en este caso, que fueron a la playa. Y a partir de eso cuentan todo lo que sucedió. ¿Listo? Y aquí una conclusión del tema. Continuamos ahora con un texto expositivo, esta vez señalado desde el título Explanation, que básicamente lo que intenta es describir un tema. Y la intención comunicativa de todo texto expositivo o descriptivo es básicamente definir un concepto, definir un tema, siendo objetivo, utilizando diferentes recursos, ¿no? Explorar un concepto a partir de diferentes elementos. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta, pues, qué es lo que se va a explicar, cuál es el tema a explicar, cuál es la secuencia explicativa. Entonces, hay diferentes formas de explicar, por ejemplo, utilizando datos, utilizando ejemplos, utilizando silogismos de causa y consecuencia. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de, digamos, el alcohol afecta tu salud, entonces uno habla de elementos que hacen que el alcohol muestre cuáles son las causas, o básicamente la causa sería el alcohol y la consecuencia pues sería el daño a la salud en este caso. Entonces, diferentes formas de explicación. Lo importante es llegar pues al tema. Normalmente hay una conclusión, bueno, esto es opcional también, que digamos resume un poco qué es lo que se encontró ahí. Normalmente está escrito estos textos explicativos o descriptivos en presente simple. Normalmente las descripciones pues hablan de diferentes formas de tratar un tema, y pueden explicar un concepto o pueden explicar cómo se realiza un determinado proceso también.
Eso depende mucho de lo que queramos en ese texto explicativo. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces aquí por ejemplo nos dice cómo es la digestión, cómo se realiza la digestión. Entonces aquí hay un título, hay una definición, o sea, que habla en este caso del tema, que es la digestión, cómo es la descripción, los pasos para poder hacer la digestión, cómo se realiza ese proceso y cuál es la aplicación que vendría a ser como la conclusión en este caso. Y entonces los invito a revisar muy bien esta parte para pues ver un ejemplo de un texto explicativo. Lo importante es que esos textos explicativos son supremamente objetivos. Pasamos al siguiente, en este caso habla de texto expositivo, pero no es expositivo, sino en este caso hablamos de exposition como un texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? Lo que intenta el texto argumentativo es persuadir, pues cuando sobre una opinión o sobre un determinado juicio de valor. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta normalmente en cuanto a la estructura de un texto expositivo? Hay una introducción, hay unos argumentos y hay una conclusión. En la introducción normalmente vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis? Una tesis es un tema más un juicio de valor que nosotros tenemos sobre ese tema. Entonces eso vendría en la parte de introducción. Entonces uno normalmente señala cuál es el tema en esta parte y uno tiene un juicio de valor. Entonces, por ejemplo, aquí por ejemplo en este texto dice: las escuelas están dándole a sus estudiantes mucha más tarea. Entonces en este caso el tema habla sobre las escuelas y las tareas, y en este caso cuál sería el juicio de valor, que se están dejando muchas tareas en este caso. Y entonces aquí tenemos la presentación del tema, aquí tenemos las razones, y para usar las razones pues usamos unos determinados argumentos. Y para hablar un poco de qué tipos de argumentos podemos trabajar, que pues no es el fin de este texto, sino simplemente dar una introducción a los tipos de texto, recomiendo un texto que se llama Las claves de la argumentación de Anthony Weston, que habla sobre los tipos de texto. Se puede encontrar en español, en inglés, y es bastante útil para entender los textos argumentativos. Entonces tenemos una tesis, unos argumentos que hacen que se respalde esa tesis que uno dijo. O sea, aquí está diciendo, las escuelas están dejando muchas tareas a los estudiantes. ¿Por qué lo dice? Porque hay demasiadas tareas, los chicos no están teniendo tiempo para jugar, etcétera, etcétera. Están dando una serie de argumentos en esa parte. Y tenemos conclusiones, que lo que generalmente se da es, la conclusión puede simplemente ser un resumen de todo lo que se dijo, o puede ser una posible solución a esas razones que se dieron. Entonces depende mucho lo que se quiera dar. El texto argumentativo se puede presentar de diferentes maneras, es muy abierto en esa parte. Lo importante es entender que el texto argumentativo lo que intenta es convencer o persuadir a una persona de un punto de vista, y el punto de vista normalmente es un tema que tiene pues para debatir, ¿no? Y para debatir desde diferentes perspectivas. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Los invito a leer esta partecita donde podemos encontrar palabras útiles para este tipo de texto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un texto de tipo inferencial? Lo importante, y valga la redundancia en este caso, es poder realizar inferencias. Básicamente, ¿qué es una inferencia? Una inferencia es tener en cuenta el conocimiento previo que uno tiene sobre un tema y tener en cuenta las claves que te da el texto. Entonces, los buenos lectores ponen juntas las pistas que te deja el texto y filtran pues la información que necesitan, teniendo en cuenta también su conocimiento previo, y esos dos elementos crean en este caso una inferencia. Consejo para las inferencias: no se vayan más allá de lo que el texto nos dice. Simplemente cuando a uno les hacen una pregunta de ese tipo, aquí tenemos algunas señales de cómo son esas preguntas de tipo inferencial. Podría ser que esto significaría
mi intuición dice que, o lo que yo creo es esto, tal vez, de pronto, predigo, infiero. Entonces, ese tipo de frases normalmente en las preguntas, pues indican que te va a tocar en algún momento realizar una inferencia. Entonces, en las inferencias lo que hay que tener en cuenta esencialmente es que tenemos que ceñirnos a lo que el texto nos dice y de acuerdo con la información que el texto nos da, vamos a ir contestando de acuerdo con las opciones que nos dan. ¿Listo? Entonces en un texto de múltiples respuestas lo que tenemos es opciones y las opciones que realmente van a ser válidas son aquellas que se ciñen a lo que el texto nos está mostrando, no necesariamente con las mismas palabras, pero que sí se pueden contestar a partir de la información que el texto nos da. Si hay algo que nosotros podemos tener desde nuestro conocimiento previo, pero que el texto no lo dice, no será una respuesta válida. Recuerden, lo más importante es ceñirnos a lo que el texto nos está mostrando. Y bien, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco su presencia en este día y les deseo éxitos en sus labores. Que estén muy bien.